Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa porque he estado un poco ausente de subir videos constantes, pero es principalmente porque no me he organizado adecuadamente. Pero sin más, vamos a entrar en esta última parte del capítulo 53 para posteriormente en el siguiente video veremos el capítulo 54. Como ustedes pueden ver, ya estamos en diciembre y es por eso que también ya puse mi arbolito de Navidad aquí con ustedes. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar de el mecanismo auditivo central, las vías nerviosas auditivas. Todo comienza después de una serie de estímulos que vimos en el anterior capítulo, en el cual vimos al ganglio de Corti, que es estimulado, este ganglio espiral de Corti, por lo que sucede dentro de la cóclea, específicamente en la lámina basilar, en el órgano de Corti. Después, estas fibras nerviosas viajan hasta el bulbo raquídeo. Aquí, en el bulbo raquídeo, van a estimularse, van a hacer sinapsis en una zona llamada núcleos cocleares, tanto dorsales como ventrales, en la parte superior del bulbo raquídeo. Y desde aquí, las segundas neuronas o de segundo orden van a generar un entrecruzamiento, ¿sí? Es decir, van a cruzar al otro lado esas fibras nerviosas y van a ascender hacia la protuberancia, específicamente al núcleo olivar superior. Así que es muy importante que recuerden eso. Cuando las fibras o las neuronas de segundo orden de la vía auditiva son las del núcleo coclear dorsal y ventral. Estas van a llegar a la protuberancia, específicamente al núcleo olivar superior, y es importante decir que por lo general, las vías nerviosas auditivas generan un entrecruce siempre hacia el otro lado, pero también pueden ascender fibras nerviosas directamente del mismo lado, como lo podemos observar aquí. Después de esto, van a seguir ascendiendo hacia la protuberancia en el núcleo lemenisco lateral. Y de ahí, del núcleo lemenisco lateral, van a ascender finalmente al colículo inferior. Es decir, que algunas fibras nerviosas no pasan por el núcleo lemenisco lateral y se lo saltan. Digámoslo así, que pasan, entran de por aquí, hacen sinapsis, llegan a estas fibras y de ahí se saltan el núcleo lemenisco lateral y llegan al colículo inferior. Pero es importante saber que sí o sí las fibras nerviosas de la vía auditiva siempre llegarán todas, tanto contralaterales como unilaterales, al colículo inferior del mesencéfalo. Después de esto, se harán sinapsis aquí mismo en el colículo inferior y ascenderán al núcleo geniculado medial. Y de aquí, del núcleo geniculado medial, pasarán y ascenderán a través de la radiación auditiva, que es esta que ustedes pueden ver aquí, y finalmente llegarán a la corteza auditiva, que está en la circunvolución superior del lóbulo temporal, que es esta zona de aquí, que más adelante la vamos a ver. Pero en general, esta es la vía nerviosa auditiva que toma el sistema auditivo. Hay aspectos importantes a ver. El primero de ellos es el predominio de esas transmisiones contralaterales. Si ustedes pueden darse cuenta, en toda esta estructura que hemos contado, desde un inicio, desde que entran al núcleo coclear dorsal ventral, las fibras nerviosas procedentes del ganglio espiral, estas fibras ya se van hacia el otro lado, son contralaterales. Pero en algunas otras secciones de esta vía, toman vías contralaterales, es decir, se van desviando las fibras. ¿En qué zonas? Principalmente en el cuerpo trapezoide, como ustedes aquí lo pueden ver, de la protuberancia, en la comisura entre los dos núcleos de lemeniscos laterales y entre las comisuras de los dos colículos inferiores. En estas tres zonas es donde sucede la contralateralidad, el cambio de fibras.
ya sea tanto del lado derecho al izquierdo como del izquierdo al derecho. También otro aspecto importante es que no solo las fibras nerviosas ascienden, las fibras nerviosas auditivas, sino que también pueden descender a través de fibras colaterales al sistema reticular de activación del tronco del encéfalo. Pueden llegar a descender al tronco del encéfalo y estas fibras colaterales normalmente se han observado que tienen su estímulo ante sucesos en los cuales existe un sonido muy grande. Es decir, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, estamos viendo esta clase y sucede cerca de nosotros un sonido muy fuerte, a lo mejor que se cae un libro o que se cae, no sé, algo que genere un sonido fuerte, nosotros inmediatamente movemos nuestra vista o apartamos la vista de lo que estamos viendo y movemos hacia el sonido fuerte. Y esto está dado principalmente por estas fibras colaterales que activan el tronco del encéfalo. También existen fibras colaterales que van a la zona del vermis. Y el último aspecto importante a señalar en esta vía nerviosa auditiva es la orientación espacial que tiene esta fibra, estas fibras nerviosas. Y es que es algo muy, muy importante y súper padre de estas fibras auditivas. Y es que se ha encontrado o se ha observado que existen representaciones o orientaciones espaciales tanto en el bulbo raquídeo, por ejemplo, el bulbo raquídeo se puede dividir en tres orientaciones espaciales. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que aquí está la lámina basilar, que es la que hemos observado, la que hemos estado viendo durante mucho tiempo. Pero esta lámina basilar puede dividirse en tres partes que corresponden a las tres partes que está dividido el núcleo coclear dorsal y ventral, generando así que, por ejemplo, si nosotros estimulamos una zona de aquí, de la lámina basilar, esta fibra nerviosa específicamente va a llegar específicamente hasta una parte del núcleo dorsal ventral que ya está conectada o que ya está asociada con esa misma zona. Es decir, hay una orientación espacial de la lámina basilar dentro de los núcleos, específicamente solamente, o lo que se ha observado, solamente de los núcleos cocleares dorsales y ventrales, del colículo inferior, en el cual solamente hay dos orientaciones espaciales, y de la corteza auditiva, en el cual se han observado hasta 6 orientaciones espaciales o 6 divisiones de esta corteza auditiva. Comenzando con la frecuencia de disparo o hablando de la frecuencia de disparo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, la frecuencia de disparo quiere decir cuántas veces se está estimulando por segundo una fibra nerviosa. Normalmente, los impulsos nerviosos cocleares que van a llegar al bulbo raquídeo están aproximadamente en 1000 disparos por segundo. Es decir, así están, son disparos o son 1000 disparos por segundo de esta fibra nerviosa y que van a corresponder normalmente, es decir, están así, ¿no? Van a corresponder normalmente a un estímulo de 2000 a 400 ciclos por segundo de una frecuencia sonora. Ojo, frecuencia sonora. Los impulsos del nervio coclear a menudo están sincronizados con este tipo de frecuencias, obviamente porque los impulsos nerviosos van a 1000 disparos y la frecuencia en ciclos de una frecuencia sonora X está en 2000. Entonces, sí se empatan, digámoslo así, los impulsos eléctricos con los impulsos sonoros que está generando el sonido. Pero obviamente se ha observado que si se va alejando de este bulbo raquídeo, por ejemplo, en los fascículos auditivos del tronco del encéfalo, esta sincronización va a ser disminuida o va a dejar de sincronizarse estos impulsos con los ciclos sonoros o con las ondas sonoras.
ya que normalmente en el fascículo auditivo del tronco del encéfalo, la sincronización con los impulsos eléctricos sucede solamente si la onda sonora que se percibe está corriendo o está sonando a 200 ciclos, a menos de 200 ciclos por segundo. Es decir, que los impulsos nerviosos deben de estar en esta, deben de estar impulsándose, deben de estar en esta frecuencia de 200 ciclos por segundo o menos para ser sincronizados con esas ondas por ciclo. Obviamente, si se detecta una onda sonora que vaya a más de 200 ciclos por segundo, pues los impulsos nerviosos no van a estar sincronizados con este. Y ya por arriba del mesencéfalo del colículo inferior, la sincronización de los impulsos eléctricos con las frecuencias sonoras va a desaparecer por completo. Así que los impulsos nerviosos y las frecuencias sonoras como tal no tienen mucha importancia por arriba del mesencéfalo. Eso no quiere decir que las señales sonoras no se transmiten directamente sin modificar, porque uno pensaría que si generamos una onda de sonido, pues se generará un impulso nervioso, pero no es así, ya que el impulso nervioso por lo general correrá más rápido o será más rápido que una onda sonora. Así que las señales sonoras no se transmiten directamente sin modificar. La función de la corteza cerebral auditiva es muy importante. Ya vimos todo el proceso que se debe de producir para llegar hasta la corteza auditiva, pero ahora vamos a ver específicamente qué se encarga la corteza, cómo está dividida y qué características tiene. Primero, saber que la corteza auditiva está principalmente en la circunvolución temporal superior, es decir, esta que estamos viendo aquí, que podemos ver aquí, en plano supratemporal, es decir, esta zona de aquí. Además, puede también abarcar la cara lateral del lóbulo temporal y si nos metemos más adentro o hacemos un corte, podemos ver que también abarca la corteza de la ínsula, que es esta que ustedes ven acá, esta es la corteza de la ínsula, y el opérculo parietal, que es este de aquí. Así que por aquí afuera, en estas zonas de afuera, es estas zonas de aquí. Y por adentro son las que ustedes ven en estas zonas. La corteza cerebral se divide en dos, corteza auditiva primaria y corteza auditiva secundaria o de asociación. La corteza auditiva primaria, como ustedes pueden notarlo, es una parte pequeña en la cual está albergado el opérculo parietal, bueno, más bien la parte inferior de este y la circunvolución temporal superior. Normalmente, la corteza auditiva primaria, las fibras que le llegan van a ser de las vías auditivas normales que hemos comentado, que pues llegan finalmente del núcleo geniculado medial. Pero la corteza auditiva de asociación o secundaria normalmente le llegan fibras nerviosas solamente de o provenientes de la corteza auditiva primaria o de áreas talámicas. Es ahí de esas dos partes de las cuales la corteza auditiva de asociación o secundaria recibe fibras. Normalmente, a su vez, la corteza auditiva primaria y la secundaria están divididas por la percepción de las frecuencias sonoras que pueden detectar. Y es que hay o se ha investigado un mínimo de 6 mapas tonotópicos en estas cortezas. ¿Y qué son estos mapas tonotópicos? Pues son solamente zonas que se han encontrado en la corteza auditiva que detectan diferentes tonos de sonido. Por ejemplo, normalmente los que
detectan tonos, las zonas que detectan tonos de sonidos de baja frecuencia están en la parte anterior de la corteza auditiva, tanto primaria y secundaria, y los que detectan sonidos de alta frecuencia están en zonas más posteriores de esta corteza auditiva. Pero ¿y por qué hay 6 tipos o a mínimo 6 mapas tonotópicos? ¿Por qué solo no simplemente hay un solo mapa tonotópico que detecte tanto bajas frecuencias como altas frecuencias y se acabó? Bueno, esto principalmente se debe a que cada uno de estos mapas tonotópicos o mapas que detectan tonos detectan una característica de este tono. Por ejemplo, uno de los mapas tonotópicos puede detectar puramente la frecuencia sonora, o sea, puramente que sea de baja frecuencia o de alta frecuencia. Y otro mapa puede detectar que este mismo sonido de baja frecuencia proviene del lado izquierdo o de nuestro lado derecho, o proviene de atrás o de adelante de nosotros. Y otro mapa tonotópico puede detectar que ese mismo sonido que a lo mejor viene del lado izquierdo y que tiene una frecuencia baja, tiene una cualidad que empezó de manera brusca o va paulatinamente llegando a nosotros. Y así sucesivamente. Por eso es que hay varios mapas tonotópicos. Algo importante también a saber es el intervalo de frecuencias que ya hemos visto un poco, que las frecuencias sonoras no tienen mucho que ver con los impulsos nerviosos que se lleguen a generar, porque obviamente los impulsos nerviosos llegan a ser más rápidos que las frecuencias sonoras. Pero algo interesante en esto es que el intervalo de frecuencia al que corresponde cada neurona particular de la corteza auditiva es mucho más estrecho que en los núcleos cocleares. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decirnos Dayton con esto? Es que supongamos que aquí tenemos a nuestra lámina basilar que está siendo estimulada por una onda de baja frecuencia. Y recordar que las bajas frecuencias normalmente su mayor estimulación sucede en la lámina basilar. Perdón, en el final de la lámina basilar, no en la base de la cóclea. Pero algo importante a saber es que esta onda sí o sí debe de entrar y estimular o de manera pues muy leve la parte de la base de la lámina basilar, la parte inicial de la cóclea. Así que estas zonas de aquí, por más que tú quieras, muy probablemente una que otra célula ciliada se estimula por ese movimiento de esta onda o de esta onda de tono bajo. Y entonces supongamos que se estimula y dice, bueno, me voy a estimular. Se estimula, se manda una fibra nerviosa, un impulso nervioso por esta fibra, llega al núcleo coclear dorsal y ventral, pero ¿qué creen? Ya no llega hasta la corteza auditiva. Ese impulso que generó esta onda de baja frecuencia en la parte inicial de la lámina basilar ya no llega a la corteza auditiva. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que se ha inhibido lateralmente. Y es que la razón por la cual las fibras nerviosas no llegan o la razón por la cual no llegan son por las inhibiciones laterales, que estas inhibiciones laterales afinan las frecuencias que llegan a la corteza auditiva. Así que eso genera que los impulsos que a lo mejor se estimulen en esta zona o los pocos impulsos que se lleguen a estimular en esta zona se inhiban, pero los que son estimulados con gran fuerza porque la lámina basilar se está moviendo de una mayor cantidad porque en esta zona recordemos que con un tono de baja frecuencia la lámina basilar se va a estimular demasiado, estas, estos impulsos fácilmente
a pesar de la inhibición lateral, van a llegar hasta la corteza auditiva. Pero estos que solamente son uno que otro pocos, fácilmente se inhiben de acuerdo a inhibiciones laterales contralaterales del otro lado del cerebro. Por último, hay que saber que las zonas de asociación tienen, como su nombre lo dice, asociaciones con otras áreas principalmente sensitivas, como las son las sensitivas las somatosensitivas del tipo 2. ¿Qué pasa cuando la corteza cerebral la quitamos? Perdón, cuando la corteza auditiva se quita. Bueno, en un gato o en un animal, normalmente cuando la corteza o se extirpa bilateralmente la corteza auditiva, el animal sigue pudiendo oír, puede percibir el sonido simplemente. Pero si nosotros le habríamos inculcado un patrón sonoro, ese patrón sonoro ya no lo distingue, ya no sabe qué patrones sonoros genera. Es decir, que no distingue entre un silbido o entre bueno, sí él podría distinguir, ¿no? Entre un silbido o entre que este silbido no es un silbido o el sonido del silbido no es el silbido, sino que es de un carro o una moto o etcétera, etcétera, porque finalmente los patrones sonoros son la base de la formación de los sonidos complejos, como lo son un silbido, un sonido de moto, un sonido de carro, mi voz, etcétera, etcétera. Como tal, el gato detecta sonidos, pero no sabe de qué son. ¿Qué pasa en la persona? En la persona, si se destruye solamente una parte de la corteza auditiva primaria, pues se genera algo que se llama sordera parcial y también se incapacita a la persona, al paciente, en localizar un sonido, la fuente del sonido, ya que se necesita de las dos cortezas auditivas para detectar el sonido o la proveniencia del sonido. Pero no existe sordera total. Obviamente, si se destruyen las dos cortezas auditivas primarias, el paciente existe una sordera como tal. Y si se destruye la corteza auditiva de asociación o secundaria, la persona pierde la capacidad de entender el significado del sonido que escucha, como lo sucedía en el gato. Pierde la capacidad de saber qué se está interpretando. Yo le puedo decir a esta persona o hablar y la persona sí a lo mejor escucha que le estoy hablando, pero simplemente no capta qué es lo que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de los patrones sonoros. Determinación de la dirección del sonido. Este es otro tema, otro punto importante que sucede. ¿Cómo es que una persona detecta de dónde viene el sonido? Esto se realiza a través de dos principalmente mecanismos. El primero es que la persona o el cerebro puede detectar el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído y la llegada del sonido al otro oído. Y así decir, ok, llegó primero al oído izquierdo, entonces muy probablemente está del lado izquierdo el sonido o muy probablemente el sonido que me llega del lado izquierdo está muy probablemente la cosa que generó el sonido está más cerca del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí tenemos una persona y, como bien lo ponemos aquí, detecta el tiempo que llega el sonido del lado izquierdo o del lado derecho, o bueno, del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, si una persona le llega el sonido de frente, pues detectará que el sonido viene de frente como tal.
no detectará que viene del lado izquierdo o del lado derecho. Pero obviamente, si el sonido lo cambiamos en lugar de estar acá, lo cambiamos del lado de aquí, pues va a llegar primero al oído izquierdo y después al oído derecho. Esa es una de las maneras para detectar la dirección de dónde procede el sonido. La segunda es la diferencia entre las intensidades de los sonidos. Es decir, que, por ejemplo, si el sonido viene más fuerte del lado izquierdo, se escucha más fuerte, más estruendoso, pues obviamente detectará nuestro cerebro que el sonido viene del lado izquierdo. Y así sucesivamente si sucede del lado derecho. Normalmente, por ejemplo, mi voz, y como estoy grabando esto, está en un sonido de altavoz en el cual el sonido está llegando con ustedes de frente, pero si yo cambiara el sonido para que en un altavoz llegue del lado izquierdo o del derecho, ustedes lo percibirían claramente. Las características que tienen estos dos mecanismos es que el que detecta el lapso del tiempo transcurrido del sonido hacia los dos oídos normalmente funciona mucho mejor con las frecuencias menores de 3000 ciclos por segundo y tiende a distinguir la dirección con mucha más exactitud, ya que la diferencia entre la intensidad normalmente funciona mucho mejor para frecuencias de 3000 ciclos por segundo. Estos dos mecanismos mencionados anteriormente no son capaces de indicar si el sonido emana desde delante o desde detrás de la persona, o desde arriba o desde abajo. Y esto se consigue, de acuerdo a Guyton, principalmente por las orejas, ya que las orejas cambian la forma, la cualidad de este sonido. Vamos a ahondar un poco en cómo se detecta la dirección del sonido. Esto se lleva a cabo en el núcleo olivar superior y uno pensaría, no, pues sucede en la parte de la corteza y no, empieza a suceder desde el núcleo olivar superior del tronco del encéfalo. Así que está aquí la protuberancia, aquí está nuestro núcleo olivar superior y este núcleo olivar superior se divide en dos, en el núcleo olivar superior medial y en el núcleo olivar superior lateral. El núcleo olivar superior lateral, como tal, Guyton no comenta mucho de este, pero finalmente dice que en el núcleo olivar superior lateral se lleva a cabo el segundo mecanismo visto, que es el de diferenciar las intensidades del sonido. Pero explico un poquito más del núcleo olivar superior medial. En este núcleo se lleva a cabo el primer mecanismo visto, que es el del lapso del tiempo transcurrido. ¿Y cómo sucede? Vean, es algo súper interesante y genial que no alcancé mucho a investigar o profundizar, pero lo que dice aquí Guyton es que el núcleo olivar superior medial, que es el que ustedes ven aquí en verde, que está aquí agrandado, es que tiene muchas neuronas dentro de este y que las neuronas que tienen una característica en el cual tienen un núcleo y tienen dos dendritas, una que sale del lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Izquierdo y uno derecho. Y este núcleo, perdón, estas neuronas así son, están así en todo el núcleo. Y normalmente se dividen en tres espacios este núcleo olivar superior medial. Hay neuronas que están en la parte media, neuronas en la superior y en la inferior. Y las neuronas que están más a la orilla inferior normalmente detectan los sonidos que tardan un lapso de tiempo corto en llegar a nuestro oído, así como lo oyen. Sonidos que llegan o que proceden o que se tardan menor tiempo en llegar a nuestros oídos, las fibras nerviosas llegan a estas zonas de aquí, en el núcleo olivar superior. Las, los sonidos que tardan un poco más de tiempo llegan
al otro extremo o en el otro extremo del núcleo olivar superior medial. Y los sonidos que se tardan un tiempo intermedio, pues llegan a la zona medial de este núcleo olivar superior. Pero es algo importante y interesante porque estas neuronas obviamente reciben fibras nerviosas tanto del lado izquierdo de nuestro oído como del lado derecho de nuestro oído. Entonces, supongamos que nosotros escuchamos algo que tarda un tiempo menor en llegar del lado izquierdo, es decir, que está más cerca de nosotros del lado izquierdo. Así que la fibra nerviosa llega y se estimula del lado izquierdo de la dendrita. Pero obviamente después el sonido va a viajar hacia el otro lado o el sonido va a viajar y estimular a nuestro oído derecho, pero este oído derecho obviamente a lo mejor va a estimular a la fibra del lapso de tiempo en el cual es intermedio. Y entonces esta diferencia entre estimular una neurona intermedia y una neurona de tiempo corto, esa diferencia genera ya arriba en el núcleo, ya en la corteza auditiva, genera en la persona que diga, ok, el sonido viene del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se tardó menos en llegar y muy probablemente está del lado izquierdo. Y es así como se detecta este lapso, es así como se detecta la dirección por la que procede el sonido en una persona. La cualidad de la dirección del sonido se separa de la cualidad de los tonos sonoros a nivel de estos núcleos olivares superiores, como ustedes lo pueden ver, porque de un lado el núcleo olivar superior detecta la dirección y el núcleo olivar superior lateral detecta los tonos sonoros, como tal ya la intensidad del tono. También hay que saber que existen señales centrífugas del sistema auditivo y estas señales centrífugas pueden salir tanto desde la corteza auditiva hasta en el mesencéfalo, protuberancia, y estas señales centrífugas son señales que regresan hasta la lámina basilar, principalmente para regular y generar una cualidad particular a un sonido, para que nosotros podamos escuchar a lo mejor una cierta parte, una cierta intensidad de sonido y omitir las demás, como lo veíamos en el capítulo inicial de toda esta parte del sistema auditivo. Estas fibras retrógradas inhibitorias, llamadas así, pueden reducir la sensibilidad sonora de 15 a 20 decibelios y así solamente oír lo que nos interesa escuchar. Las alteraciones de la audición son importantes. Aquí Gaito las muestra a grosso modo, obviamente, porque no es un libro de fisiopatología, pero cumple con lo cometido y es que nos dice que existen dos tipos de sorderas. La sordera nerviosa, que va a incluir al oído interno, que incluye el nervio coclear y la cóclea, y la sordera de conducción, que incluye tanto al oído externo como al oído medio, en el cual está el martillo, el yunque, el estribo, la membrana timpánica. Vamos a ver un poco de esto. Bueno, es importante saber que la sordera nerviosa, bueno, que la sordera de conducción principalmente se da cuando en el conducto auditivo este se empieza a cerrar por alguna situación, puede ser hasta por un simple cerilla que encontremos aquí, obstrucción, que la persona deje de escuchar o de oír o de alguna esclerosis en los martillos, en el núcleo o en el estribo que deje de provocar esa conducción del sonido. Todos estos tipos de sorderas las podemos detectar a través del audímetro.
El audímetro es un audífono conectado a un oscilador eléctrico capaz de emitir tonos puros y que van a abarcar frecuencias bajas hasta las más altas. Este es el audiómetro y como tal, ustedes pueden ver que tiene unos audífonos, se le pone a la persona y empiezas a generar sonidos puros, tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia. Y los vas a englobar en esta tabla de aquí, que es el audiograma como tal, que es el estudio que se recomienda hacer cuando una persona se sospecha con sordera, ya sea de conducción o nerviosa. Así que cuando un paciente llegue con un estudio de estos, muy probablemente lo sabremos leer, ya que este audiograma, vean, tiene una parte inferior en la cual detecta las frecuencias a las cuales está el aparato generando esta frecuencia y los decibelios a los cuales está generando esa frecuencia o al volumen en el cual está generando esa frecuencia. Recordemos que hay dos tipos de características en el sonido, que lo veíamos anteriormente, la frecuencia y el sonido o los decibelios. Entonces, imaginemos que una persona, empezamos con una frecuencia de 200 ciclos por segundo, 250 Hz, y empezamos. Tenemos un volumen de 10 decibelios y el paciente no escucha nada. 20 decibelios, el paciente no escucha nada. Llega 30 decibelios con una frecuencia de 250 ciclos y el paciente escucha, escucha algo. Y ustedes dirán, bueno, qué padre que escuchó a los 30 decibelios, pero de acuerdo a Guyton, 30 decibelios ya no es normal. Se diagnostica una hipoacusia, una pérdida del sonido. Eso es hipoacusia. De hecho, algunos libros comentan que 25 decibelios en una frecuencia, en una cierta frecuencia, pues eso también es diagnóstico de hipoacusia. Normalmente las pruebas del audiograma o la prueba auditiva se genera a través de 8 o 10 frecuencias, es decir, no solamente con una frecuencia nos quedamos, sino que vamos aumentando la frecuencia y vamos viendo a qué nivel de volumen es detectada esa frecuencia. Pero en este caso, en este paciente, la frecuencia de 250 tiene hipoacusia. Así que vamos a ver un poco de las alteraciones. ¿Cómo se vería un audiograma de una sordera nerviosa? Principalmente hay que recordar que la sordera nerviosa es provocada por un daño en la cóclea, en el nervio coclear o en los circuitos del nervio del sistema nervioso central, de todo ese sistema o esa vía sensitiva nerviosa que veíamos. ¿Cómo se vería? Bueno, vean, este es un paciente en el cual vean que la conducción aérea marcada con una X y la conducción ósea marcada con un asterisco están normales en una frecuencia baja. Vean, todas estas frecuencias son bajas, el paciente está escuchando al 100, pero vean, aquí en la frecuencia de 1000 Hz empieza a bajar, necesita de más volumen para ser escuchada esta frecuencia. ¿Ok? Va normal, pero en las frecuencias ya altas, vean cómo necesitó de más volumen, de más decibelios para poder ser escuchada la frecuencia. Y entonces, eso genera, o eso provoca, o nos quiere decir que las frecuencias las frecuencias altas no las detecta. Es decir, que el problema normalmente está sucediendo en la base de la cóclea, en el inicio de la lámina basilar, donde se detectan estas o donde se estimulan estas frecuencias estas frecuencias altas. Esta audiometría o audiograma normalmente es característico del envejecimiento, en el cual se van perdiendo la capacidad de detectar altas frecuencias. Aquí
Podemos notar otros ejemplos en los cuales es una exposición prolongada a sonidos fuertes de baja frecuencia, en los cuales pueden observar cómo es lo contrario, en el cual se detectan bajas frecuencias o el paciente no puede, necesita de más volumen para detectar bajas frecuencias, o en la sensibilidad a los antibióticos. Hay antibióticos que son ototóxicos, se le llaman así, en los cuales generan destrucciones en el sistema nervioso, en la cóclea, en el nervio coclear, y impiden que se puedan escuchar sonidos. Aquí está mal, aquí como tal, la sensibilidad a los antibióticos genera una destrucción a todas las frecuencias, generando tanto una sordera parcial como completa. La sordera de conducción del oído medio puede ser causada por la otoesclerosis o unas infecciones repetitivas, y en esta normalmente se vería de esta manera, en la cual las conducciones aéreas están disminuidas, pero las óseas están bien, ya que el problema no está en el sistema nervioso central, no está en la cóclea, sino está en la capacidad de que a lo mejor la membrana timpánica está rota, que a lo mejor los martillos, el yunque están esclerosados o están juntados y ya no pueden generar ese movimiento mecanismo. Y entonces, aunque llegue el aire y pase por el conducto auditivo, no estimula nada y la conducción aérea está disminuida. Obviamente, si nosotros generamos conducción ósea, a lo mejor por un estudio con los estudios de Weber o Tinet Weber, en estos con un diapasón se puede estimular la conducción ósea en la apófisis mastoidea y ahí sí se puede generar sonidos, pero esta vibración que se genera estimula el nervio coclear directamente, generando así que pues no haya ningún problema. Una persona que tiene una sordera de conducción puede recobrar una audición casi normal mediante la extirpación quirúrgica del estribo, a lo mejor que el estribo esté esclerosado, y de ahí sustituirlo por una pieza minúscula de teflón o una prótesis metálica que haga ese impulso o eh, esa función de generar el sonido, de transmitir el sonido. Y bueno, eso sería todo, compañeros, por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo y espero estar subiendo varios capítulos en esta semana, de este último mes del año que finaliza. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.